Saludos, saludos mis queridos amigos del canal El Ecuañol. Hoy quiero compartir con ustedes una masterclass. Hace unos días me invitaron a una escuela de formación política de jóvenes en la ciudad de Cuenca para conversar sobre, llamémoslo así, el mapa político de Ecuador o de otra forma, ¿qué falla? ¿Qué falla? ¿Qué cortocircuito hay en esta especie de democracia con instituciones, con una constitución, si al final siempre queremos refundar el país, ¿verdad? Es decir, o siempre estamos en crisis política, o siempre queremos crear una nueva constitución, o siempre denunciamos fraudes. Entonces, algo falla aquí, ¿no? Entonces, voy a reeditar un poco esa clase que di y espero que sea de su interés. No va a ser un rollo jurista, constitucionalista, no soy abogado, gracias a Dios, sino más bien voy a intentar darle un trasfondo y un enfoque histórico y un poco de institucionalismo sociológico, si quieren, para hacer un recorrido, ¿de acuerdo? De qué somos, de dónde venimos, por qué somos una democracia, por qué funciona, por qué no funciona, por qué hemos tenido tantas constituciones, por qué las instituciones fallan. Es decir, todo este entramado, analizarlo un poquito a fondo, para salir de esta coyunturalitis y de este país de sucesos, ¿no? Vean como hoy ya otra vez queremos resolver los problemas con una nueva constitución y ni siquiera estamos analizando esto, ¿vale? Así que, mis queridos amigos, vamos a compartirles bien. Aquí está. Miren, hay una frase que me encanta, ¿eh? Su autor es Alfred Korzybski. Al parecer este señor era un lingüista, medio cartógrafo y no sé qué más, que participó en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Bueno, él acuñó esta frase, el mapa no es el territorio, porque cuentan que este señor trazó un mapa para ir al campo de batalla, él mismo, ¿no? Y dicen que, siguiendo su propio mapa, se cayó en una especie de zanja, ¿no? Recuerden que la Primera Guerra Mundial era la guerra de trincheras, y parece ser que el señor se cayó ahí con su propio mapa, y ahí es donde él dijo, el mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues quiere decir que las representaciones ideales, ¿verdad? Tipos ideales que decía Weber, mapas, palabras, modelos, son representaciones, pero no son la realidad, ¿vale? Son una forma de acercarnos a la realidad, una forma de representar la realidad, de interpretar la realidad, y nunca va a ser exacta, ¿vale? Es como lo que yo les digo siempre sobre las encuestas. O sea, las encuestas son una foto limitada y sesgada y con errores de la realidad. No es la realidad, ¿ok? Entonces, ¿por qué uso esta metáfora de que el mapa no es el territorio? Pues uso esta metáfora porque resulta que en Ecuador, en teoría, tenemos un mapa, ¿verdad? Un mapa político desde hace 200 años en el que se supone que somos una república, se supone que adquirimos una democracia liberal, se supone, por lo tanto, que en nuestro marco normativo, en nuestro ordenamiento de leyes y todo esto, pues esa norma suprema es la Constitución, que es la que rige un poco todo este sistema, ¿no? Y marco de gobernanza, y se supone que, fruto de esta democracia liberal, emanan una serie de instituciones, ¿no? Los tres poderes clásicos, más aquí como somos muy modernos, tenemos 5 poderes. Entonces, la asamblea, el ejecutivo, el consejo de participación, bla, bla, bla. Y algo fundamental que son los partidos políticos, ¿no? Bueno, ¿por qué esto? Porque este es el mapa político, ¿vale? Que unos señores han decidido ir creando en este tiempo. La pregunta es si este mapa político refleja el territorio, ¿vale? Porque vuelvo a repetir, es muy fácil normar, es muy fácil escribir, el papel lo aguanta todo, es muy fácil el deber ser, ¿vale? Es lo mismo que ahora en este debate, ¿no? Que hay que incorporar valores en la educación cívica, ¿no? Como si el problema fuera ese. O sea,
Si al final, créanme, la gente que más pisotea los valores y las propias constituciones es la gente que más sabe de eso. Entonces no es un problema solo de conocimiento, ¿de acuerdo? Es un problema de interiorizar, de representar el territorio, o como pongo yo ahí, de integrar todo esto en una cultura política, en los actores del día a día, que hagan que esto se cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollemos un poco esto. Claro, cuando hablamos de democracia, aquí tienen el gran debate, ¿no? ¿Qué es la democracia? Tienen 800.000 definiciones. A mí la que más me gusta es la de Abraham Lincoln, si no recuerdo mal, que simplemente es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Demos, en griego, pueblo, cracia, gobierno. Es decir, póngale la definición que quiera, pero tiene que ser una especie de gobierno del pueblo o para el pueblo, ¿vale? Es decir, cualquier régimen que no tenga en cuenta las demandas, la soberanía popular, pues difícilmente va a ser una democracia. Y esto viene, como saben, desde Grecia, aunque obviamente en Grecia la democracia tenía otro significado, ¿no? De hecho, los señores que hablaban de democracia en Grecia tenían esclavos, ¿vale? Entonces, nuestra noción de democracia más bien viene de esta corriente de la Ilustración, ¿vale? Del liberalismo, de la Revolución Francesa, con las primeras constituciones que hubo ahí, desde la Constitución gringa, bla, bla, bla. Y creo que aquí es en donde estamos nosotros. La pregunta es, ¿estamos de acuerdo con esta democracia o nos creemos que somos esta democracia? ¿Vale? Porque, repito, no sé qué sentido tiene decir que somos algo normal y bla, 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 si luego no respetamos lo que somos. Ahora, hay un problema adicional, ¿no? Que hay que reconocer, y es que hay una crisis mundial de la democracia, ¿no? Entonces, esto no es un problema solo de Ecuador, estamos asistiendo a la erosión, la pérdida de legitimidad de sistemas democráticos en todo el mundo. El asalto al Capitolio en Estados Unidos hace unos años era impensable, ¿no? Movilizaciones en Francia, los indignados en España, las primaveras árabes, en fin, cantidad de cosas. Movilizaciones en Ecuador, en Chile, o se habla mucho hoy sobre este triunfo de los autoritarismos tipo China y Rusia sobre el resto del mundo. Hay un libro que les recomiendo, que fue un asesor del señor Pence, como se llama el vicepresidente de Estados Unidos, que tiene dos libros. Uno es La crisis del liberalismo o el fin del liberalismo, el otro es Cambio de régimen. Jonathan Denen, algo así se llama. Ya, luego les pongo por ahí. Se lo recomiendo porque habla de esto y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, en todo caso, repito, algo tenemos que ser y algo tenemos que estar convencidos que somos, ¿vale? Ahora vamos a ver los problemas que tiene esto, ¿no? Pero vamos a partir de aquí, ¿vale? Y si somos una democracia, señores y señoras, lo tenemos que asumir con todas las letras, es decir, respetar tratados internacionales, convenciones, cartas de derechos humanos, observación internacional, y todo lo que esto implica. Luego la interna, ¿no? Respeta la Constitución, separación de poderes, respeta los derechos, porque si somos democracia, pero el mismo gobierno se encarga de pasarse esto por el forro, o la misma población justifica que el gobierno se pase esto por el forro, pues ya tenemos un problema, ¿vale? Tenemos un problema de partida. En todo caso, vamos a otro elemento, que son las constituciones, ¿no? El origen de las constituciones, de nuevo, esto es como la democracia, ¿no? Algunos lo remontan hasta el código de Hammurabi, o como se llame eso, de Babilonia, Mesopotamia, hasta si quieren el Popol Vuh de los mayas, ¿vale? Al final, 800.000 definiciones de constitución, pero en la vida moderna, en nuestro liberalismo moderno, yo me quedo con estas tres funciones que puse ahí, ¿no? Para mí una constitución tiene que garantizar derechos, limitar el poder y generar un marco de gobernanza. Eso es, punto, ¿vale? Es decir, para esas tres cosas debe servir una constitución. Y sirviendo para esto, aplicamos o fortalecemos el sentido de la democracia, ¿vale? Ahora,
El tema es, la pregunta es, ¿por qué en Ecuador hemos tenido 21 constituciones en 200 años? ¿Vale? Porque si hacen un recorrido a la historia, oigan, yo siento envidia de Estados Unidos, ¿vale? Salvando las distancias, cuando todavía escucho a gente en Estados Unidos apelar a la enmienda número no sé cuánto de la Constitución para hacer defender sus derechos, ¿vale? Es decir, fíjense cómo en Estados Unidos esa Constitución ya provocó empoderamiento, ¿no? Y hizo que la gente se apropiara de ella y la propia gente la defienda. Cosa que no pasa aquí en estas latitudes. Tenemos muchos otros ejemplos, incluso tenemos el ejemplo de la Act of Rights, la Carta de Derechos en Reino Unido. O sea, Reino Unido ni siquiera tiene constitución. Tiene una serie de leyes recopiladas que más o menos son este marco, ¿no? de gobernanza y límites de poder, para que vean que, o sea, el fin en sí mismo no es la Constitución, es estas tres funciones, ¿de acuerdo? El problema de Ecuador es que creamos constituciones sin creernos, sin aplicar, sin garantizar o sin entender que deben servir para esto, ¿vale? Entonces, aquí las constituciones, además de ser papel mojado, no son más que el traje hecho a medida para la coalición de poder de turno, para poder gobernar a su antojo, punto. Lo que estamos viviendo ahora con Novoa no es más que eso, ¿de acuerdo? Es decir, me molesta Montecristi porque no me deja privatizar, punto, ya está, si no hay más. Y aquí sumo otra cosa, mire, esto, lo que digo en la Constitución, viene más en el campo jurídico, normativo, pero en el campo más político y relacionado con la democracia, hay una cosa muy importante en las constituciones que son los procesos constituyentes, es decir, no tanto el resultado o el fin, sino el proceso, ¿vale? Es importante cuando hay procesos constituyentes en los que el pueblo mismo es actor protagonista, ¿vale? No solo ratificando en un referéndum si quiere la Constitución o no, sino lo que vivimos un poco en Montecristi con los cuestionamientos que puede haber y está bien, ¿vale? Pero una constitución, o para llegar a tener una constitución exitosa, muchas veces va a depender del proceso constituyente que la antecede, ¿vale? Entonces, si el proceso constituyente va a ser, como quieren hacer ahora, la junta de 4 notables que van a mejorar la redacción, como si fuera un problema de técnica esto, ¿no? Como siempre. Así es como desideologizan todo, ¿no? El problema en la economía no es ideológico, es pragmático. El problema de la Constitución es que hay que quitar la ideología, tiene que servir para gobernar, o sea, y así van vaciando la política poco a poco, ¿no? Entonces, una Constitución que que no sea impulsada por actores que de verdad quieran llegar a estos tres objetivos, ¿no? Garantizar derechos, limitar poder, generar un marco de gobernanza. Y una constitución que no emane de un proceso constituyente legítimo, ¿no? De participación social, de meter ahí las demandas, ¿vale? Las demandas de la sociedad, el debate de la sociedad. Está bien que haya debate luego entre una asamblea constituyente, pero no olvidemos que cualquier asamblea en una democracia liberal representa la soberanía popular. Entonces, ahí es donde tiene que darse al menos ese debate, ¿sí? Entonces, aquí ya pueden entender, en parte, por qué en Ecuador no se instala una constitución, ¿vale? Porque hay élites políticas cortoplacistas, irresponsables, que no buscan constituciones para generar un marco de gobernanza estable para el país en el largo plazo, sino para generar, como digo, un traje hecho a medida para gobernar. Entonces, de las 21, les recomiendo que vean la charla que tuve con Ramiro Ávila Santamaría, docente, ex juez de la Corte Constitucional, donde él hablaba que de las 21, quédense con 5, ¿vale? Quédense con 5 como constituciones que realmente obedecieron a un contexto en el que más o menos se logró esto, ¿vale? Salir de una dictadura, incorporar una nueva ola de derechos sociales que hay en el mundo, regenerar un sistema político que se cayó y había que generar un nuevo marco de gobernanza, es decir,
Dentro de las 21 hay 5 constituciones que sí se podrían considerar dentro de un mapa político coherente, ¿vale? Con buena voluntad. Ahí les recomiendo que vean, está en el canal, esa entrevista, ¿ok? Entonces, democracia, constituciones e instituciones, ¿no? Se supone que las instituciones, el diseño institucional de un país, emana justamente de aquí, ¿no? De la norma suprema, que es la Constitución, y todo lo que significa pues, nuestro sistema jurídico, los poderes del Estado, la democracia, ¿vale? Generalmente, repito, son los poderes del Estado, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial. En este caso nuestro hay que sumar el poder electoral, ¿no? Que menudo poder electoral, y el Consejo, el poder de control social, ¿no? Y participación ciudadana, o sea, lo que viene siendo el Consejo de Participación Ciudadana. Pero más allá de eso, quiero señalar el tema de los partidos, ¿vale? En nuestras democracias liberales, o dicho de otra forma, nuestras democracias liberales están hechas para que funcionen, tienen que funcionar los partidos, ¿vale? O sea, los partidos son la materia prima, son la materia prima de un sistema democrático. Y las instituciones vendría a ser esa especie de venas y arterias de todo este sistema circulatorio, ¿vale? Entonces, para que las instituciones fluyan y funcionen, pues tiene que haber este marco, ¿vale? Esta filosofía, esta cultura política, ya voy a hablar de esto, que permita que esto fluya y se consolide, ¿vale? Hay una corriente, repito, un institucionalismo sociológico, si quieren, con el que yo más o menos me identifico. Hay un libro muy bueno que les recomiendo de Berger y Luhmann, se llama La construcción social de la realidad, donde habla un poco de esta dualidad, ¿vale? En la formación de instituciones. Es decir, por un lado somos las personas las que generamos las instituciones, pero por otro lado esas instituciones luego deben cobrar vida propia, consolidarse y moldear el comportamiento, regular el comportamiento de los siguientes seres humanos, ¿vale? Esto para mí es lo que debería ser, ¿vale? Es decir, si somos una democracia, si tenemos una constitución, si de ahí se generan instituciones y somos nosotros los que hemos creado eso, ¿vale? Intentando lograr ciertos objetivos, adaptándolo a una cultura política propia, pues este mapa político luego debería consolidarse y seguir regulando la vida social. Obviamente, todo tiene que ir cambiando, ¿vale? Todos los procesos culturales, sociales son dinámicos. Nadie dice que esto tiene que ser un texto ortodoxo o algo que no se puede cambiar. Está bien, las sociedades siempre, ¿no? De vez en cuando están. Dicho de otra forma, la democracia no es solo consenso, es conflicto. Y a veces el conflicto se soluciona buscando estos consensos. Pero, amigos, el problema de mi querido Ecuador es que no hay este mapa político. O sea, en teoría lo hay, ¿vale? Pero como decía Alfred Korzybski, nuestro mapa político no es el territorio, ¿vale? No es el territorio por las deficiencias que hay en el diseño institucional, por la irresponsabilidad de las élites que usan esto para su interés propio y cortoplacista, y también hay que decirlo, porque hay una sociedad y una ciudadanía que no tiene una cultura política de la democracia sentada, ¿vale? Es decir, es fácil decir que el problema de la democracia son los gobiernos autoritarios, pero hay una legitimidad social detrás de esos gobiernos autoritarios y es lo que les quiero mostrar aquí, ¿vale? Porque si ustedes ven, esto es el Latinobarómetro, por ejemplo, en 2024, la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es satisfacción con la democracia. Solo el 19% en Ecuador está muy o más bien satisfecho con la democracia. Es decir, si la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo, pues resulta que en Ecuador estamos en bragas, ¿vale? No hay esa legitimidad, no hay la percepción de que este mapa político funciona. Y aquí es donde viene el problema. Y no solo eso. No solo no estamos satisfechos con la democracia, sino que vean esto.
ante la pregunta, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas, ¿vale? Esta especie de pragmatismo político, como les decía antes. Y esto es un problema, ¿vale? Porque en Ecuador el 61% justifica esto. Es decir, aquí es donde viene el cortocircuito. Por eso les digo que no solo es un problema de las élites, sino que es un problema también social, de cultura política, ¿vale? Fíjense cómo aquí no prevalecen actitudes democráticas. O vean esta, ¿no? Está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y las instituciones con el objetivo de resolver los problemas. O sea, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo que yo les he dicho ahora. Y, tatatachán, ¿quién está en primer lugar? Con un 54% de acuerdo, Ecuador. Así que esta es la realidad, mis queridos amigos, ¿vale? En Ecuador hay un mapa político, pero no coincide con su territorio. Cuando digo territorio, quiero decir la cultura política, quiero decir las élites, y uno de los grandes problemas que al final es los partidos, ¿no? Porque los partidos podría ser una rueda en este engranaje que ayude, ¿vale? A ir solucionando los problemas. Si es que los partidos tuvieran legitimidad, si es que representaran los intereses y las demandas de la gente, si es que hubiera cierta democracia interna, créanme que esto sería diferente, ¿vale? Al final, esa cultura política de la ciudadanía en un país frágil como este va a depender un poco de lo que se ve en la esfera política. Si hay una élite política que gobierna con responsabilidad, respetando más o menos las instituciones y logrando resultados, yo esas cifras que les acabo de mostrar, les aseguro que cambiarían, ¿vale? Entonces, no es que porque no hay una cultura política en la democracia, la conclusión es hay que ser autoritarios. O sea, si esa fuera la conclusión, estamos jodidos, ¿vale? Porque, repito, somos una democracia liberal. Ahora, ¿no queremos ser una democracia liberal? Pues discutamos eso, ¿vale? Pero creo que ya es el momento de dejar de engañarse, ¿no? Diciendo que somos una democracia, somos no sé qué, somos demócratas, somos la constitución más no sé cuántos. Recuperamos la institucionalidad, lo que les encanta decir a los políticos ecuatorianos, y al día siguiente ya estás viendo cómo te saltas todo esto, ¿vale? Entonces, al menos que sean honestos, que sean sinceros, y si van a hacer una nueva constitución, que reconozcan y definan lo que realmente son, ¿vale? En fin, esta es mi pequeña contribución, espero que les haya ayudado. Ya saben, dale like, comparte si te ha gustado, y como ahora vivo de esto, si puedes hacer una contribución, te lo agradezco. Nos vemos.